Bienvenidos al canal. Factores exteriores. Periodo del reconocimiento según Stanislavski. El tercer momento del gran periodo preparatorio es el proceso de la creación y animación de los factores exteriores. La segunda fase del reconocimiento, es decir, el análisis, sólo comprobaba la presencia de los hechos y en cambio ahora, durante la creación y animación de los factores exteriores, hay que conocer los móviles que han engendrado esos mismos hechos, o que se encuentran implícitamente comprendidos en ellos. Los materiales referentes a los factores exteriores de la vida de la obra y que se han obtenido por la vía de la razón, si bien bastante copiosos, son áridos, carentes de vida. Todo esto es un galimatías. Factores exteriores, hechos que son apariencias, factores interiores. No sabemos si nos estamos refiriendo a factores exteriores e interiores en el texto, factores exteriores o interiores en la escena. Es decir, Stanislavski está duplicando el mundo y al duplicarlo no sabemos dónde vamos. No sabemos si estamos en la imaginación, si estamos en el texto, si estamos en la escena. Y todo fundamentalmente por el hecho esencial de que Stanislavski confunde la persona y el personaje. Cree que la persona representada es una persona. Y ahí es donde está todo el galimatías. Porque también nos dice en este párrafo que la razón, que ha tenido que usar la razón precisamente para ver cuáles son los móviles interiores del personaje, es decir, como si el personaje fuese una persona. Todo esto es evidente que es un problema técnico complejo que ya tendremos que hablar de ello muchísimo más concreto y más específico cuando hablemos de la técnica y no ahora que estamos haciendo una crítica a algunos aspectos técnicos del sistema de Stanislavski. Es claro que él intuye o ve algunas cuestiones y sabe que se tiene que guiar por la razón para buscar los móviles que él dice interiores. Nosotros decimos que son solo las razones lo que nos interesan, y esas razones sí están, las podemos analizar en el texto, las podemos descubrir si tenemos una técnica adecuada, podemos descubrir las razones, y que esas razones son las que nos van a servir a nosotros, los actores, para realizar la transformación en la escena, para pasar del texto a la escena. Y él dice, ahí sí, con razón, que las razones no son carentes de vida. Claro, una razón es una idea, y las ideas pueden concretarse en los textos, y los textos son carentes de vida. Y nos pueden servir a nosotros, que sí somos seres vivos, esas razones sí las podemos extraer de este cuerpo inerte y servir a nuestros propios intereses en cuanto a la construcción del personaje realmente en la escena. Y claro que tiene que tener una transformación esa razón o esas ideas, esas relaciones que nosotros descubrimos en el análisis del texto, claro que nosotros las tenemos que transformar después en algo vivo. Y ahí es donde esta confusión enorme de interior-exterior, que está confundido en los planos del texto, de la escena, esto hay que sintetizarlo y hacerlo muchísimo más sencillo y comprensible. En realidad lo que el actor hace es transformar este plano de las ideas, de las razones que nosotros extraemos de los personajes en el texto, tiene que transformar, lógicamente, esas razones en algo vivo, pero transformar quiere decir cambiar la forma. Que estas ideas, al incorporarse en el cuerpo vivo, en el nuestro, entonces es cuando cobran vida. Cobran vida en nuestro propio cuerpo, lógicamente. Si yo digo o analizo que la razón de un personaje determinado es altruista,
altruista es una idea. Y esa idea no tiene vida, no tiene sentido. Es decir, no está colocada, ese altruista no está colocada en algún ser vivo, en algunas situaciones vivas. Es evidente que tenemos que nosotros los actores transformar ese altruismo en apariencias introspectivas en primer lugar, puesto que todavía no estamos en la escena, estamos en la preparación, en el análisis. Entonces, si yo veo que hay una razón que es altruista, tendré que transformarla en una apariencia introspectiva, es decir, a través de mi memoria, de mi experiencia, de mis recuerdos, tendré que tener imágenes claras y concretas que hagan que esa idea se transforme ya en algo vivo que me sirve a mí, en una apariencia de recuerdo, puesto que los personajes no tienen recuerdo, no tienen memoria. Soy yo, actor, el que construyo el recuerdo o la apariencia de recuerdo y la apariencia de memoria del personaje que voy a representar con mi propio cuerpo en la escena. Pero aquí desaparecen los planos interiores, exteriores, los hechos donde no los hay, esa maraña enorme, que no quiere decir que Stanislavski no tuviese intuiciones, lógicamente, que no estuviese sinceramente buscando y encontrando en cierta medida algunas cosas. Claro que lo hizo, claro que significó mucho para la institución nuestra, para la propia historia del teatro. Pero de lo que se trata ahora es de criticar esto, de ponerlo en cuestión, incluso técnicamente de destruir aquello que realmente no nos sirve. Por esta razón, yo creo que es importante tener en cuenta que básicamente toda esta maraña de externo, interno, de razones donde no las hay, tiene que fundamentarse en un error fundamental, y es en el de la sustancialización. De ahí parte todo. No podemos pensar que la persona representada, que es el personaje, sea una persona. Por lo tanto, no podemos tratar en el plano literario de hechos ni de situaciones externas ni internas, algo que está simplemente en un plano, en el plano del papel. Aquí no hay interno ni externo, hay solamente superficie.